electricidad, motores eléctricos, química orgánica, sintéticos, motores de combustión interna, automóviles, manufactura de precisión y producción en línea. En ese contexto, la exportación de capital hacia los países de la periferia creció y cambió de forma. En México, a principios del siglo XX, y dadas las condiciones económicas del porfiriato, consistió básicamente en inversión directa, no en préstamos al gobierno. Su canal privilegiado de entonces era la Freestanding Company. 1915. Los tenedores de bonos de Mexlight intervienen en la compañía. Esta situación perdurará hasta 1927. El 4 de mayo, el SME estalla su primera huelga en contra de Ericsson. En 1916, primera gran huelga del SME en contra de Mexlight. En 1917, el SME y Mexlight firman un memorial, del cual destaca la especialización de mano de obra como primer paso para la modernización de la industria. Años 20. En este decenio comienza a operar en México el tercer miembro en orden cronológico del Triunvirato Eléctrico, impulsora de empresas eléctricas, subsidiaria de American and Foreign Power, multinacional cuyos intereses llegaron hasta La Habana, Santiago de Chile y Shanghái, subsidiaria a su vez de Electric Bond and Share. Impulsora controlaba o poseía 7 compañías eléctricas en todo el país. En 1921 comienza la modernización de la central termoeléctrica Nonualco, sustitución de generadores de pistón por generadores de turbina. El 12 de julio se constituye la Compañía de Luz y Fuerza de Toluca. En 1922 entra en operación el primer generador de turbina en Nonualco. El 26 de octubre, Mexlight constituye Compañía de Luz y Fuerza del Suroeste de México. Y también se crea la Comisión Nacional de Fuerza Motriz. En 1923 entra en operación la primera unidad de la central hidroeléctrica Tepexic, aguas abajo de la central Necaxa. También se disuelve la Compañía de Luz y Fuerza del Oro. Central e instalaciones son vendidas a la central Mexican Light and Power Company Limited, parte del holding impulsora de empresas eléctricas. En 1924, el 5 de abril, Mexlight constituye la Compañía Meridional de Fuerza, que adquiere la Compañía Hidroeléctrica del Río de la Alameda. También entran en operación el segundo generador de central Tepexic y comienza la instalación del tercero. A su vez, Water Power Around the World anota que el principal servicio público proporcionado por la compañía a la Ciudad de México es el abasto de agua potable. El presidente Plutarco Elías Calles fuerza a Mexlight a desarrollar una empresa en el cauce del río Lerma, a la altura de Tepustepec, Michoacán. El 5 de octubre firman el contrato para amparar esas obras. Mexlight reconoce la personalidad del SME. La compañía solo proporciona una parte de la herramienta. En 1927 entra en operación el tercer generador de la central Tepexic. En 1928 entra en operación el segundo generador de turbina en la central Nonualco. En julio, Mexlight adquiere la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca. Entre los 50s y 70s tocará a Luz y Fuerza proporcionar el cobijo eléctrico para la expansión industrial de Toluca. En enero de 1929, Société Financière de Transport et d'Entreprises Industrielles, SOFINA, acuerda prestar $5 millones canadienses a Mexlight para desarrollar Tepustepec. Las condiciones del préstamo son tales que redundarán en que el holding belga se vuelva accionista mayoritario tanto de Mexlight como de Mexican Tramways. En 1930 termina la obra civil de la central hidroeléctrica Lerma. En 1931 entra en operación los 2 primeros generadores de la central Lerma. En 1932 se crea la Confederación Nacional Defensora de los Servicios Públicos. El 29 de diciembre de 1933 se autoriza al Ejecutivo Federal
a constituir la Comisión Federal de Electricidad. En 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la República. A lo largo de sus sexenios se establecerán en la zona metropolitana plantas de ensamblaje de General Motors y Chrysler. Ruiz Galindo y H. Steel abrirán fábricas de muebles metálicos, más clientela industrial para MexLight. El SME logra que MexLight proporcione toda herramienta o material y consigue el derecho de asesorarse. De la consolidación de la revolución de los años 20 al cardenismo, el nuevo Estado adquiere una configuración tal que, primero convierte al país en terra inhóspita para las audaces pero frágiles freestanding companies, y luego aún para las más poderosas transnacionales. Las primeras regulaciones gubernamentales acerca de generación y distribución de energía eléctrica anuncian la nacionalización. La creación de la CFE en 1936 apunta con toda nitidez al rumbo de los acontecimientos por venir. Durante los años del conflicto armado, durante el largo affair de la inversión que se prolongó hasta la primera mitad de los años 20, MexLight no dejó de expandir su capacidad productiva, así como el monto anual de electricidad producida y vendida. Emperó entre 1930 y 1939. Las utilidades de la compañía decayeron severamente a partir de 1933. El déficit anual crece. De 1934 en adelante no paga dividendo alguno y en consecuencia se vuelve incapaz de obtener nuevos capitales. Deja por tanto de adquirir concesiones o instalaciones. Crecen los costos laborales. Cárdenas reduce los precios en 1934. Crece el robo del fluido. El peso se precipita. He allí, para Lier y Torres, las 4 razones del estancamiento de MexLight. Tras la expropiación petrolera en 1938, ni Sofina ni American arriesgan un solo dólar en México. Venían 3 años duros, 1944, 1947, 1950, los años de El Apagón, la conga de José Esperón. La ciudad dependía fundamentalmente de Necaxa, y mientras el estiaje en el campo se volvía oscuridad en las ciudades, los accionistas de MexLight se negaban a invertir en termoeléctricas. En 1940, la empresa había negociado con el gobierno un aumento de tarifas a cambio de instalar 2 nuevas unidades en Nonualco, mediante las cuales pudo lidiar con la escasez de energía en 1944. En 1947, 10 años después de obtenida la concesión, la CFE consiguió arrancar los 2 primeros generadores de Ixtapantongo. En 1950, las llamadas restricciones al abasto se prolongaron de enero a junio, a pesar de la nueva diésel de Tacubaya, construida entre 1948 y 1949 por Meridional con dineros de Exim Bank, y de los 9 generadores móviles montados sobre carros de ferrocarril rentados por el Departamento de Marina estadounidense. En 1950, la paquidérmica Tacubaya operó prácticamente en régimen continuo, después cubrió picos de demanda y emergencias. Acabó desmantelada por lo costoso de su mantenimiento. En 1944 y 1960, MexLight agregó una unidad a Tepuxtepec, otra a la central de Necaxa, y concluyó Patla, la más reciente de las centrales del sistema Necaxa. Agregó 2 unidades a Nonualco y aumentó la capacidad de las otras. Para diciembre de 1960 había terminado la más relevante de sus termoeléctricas, Lechería. De los 50 datan además 2 notables obras de transmisión. La primera son 2 cables subterráneos, uno de 10 kilómetros, tendido entre las subestaciones Nonualco y Jamaica para alimentar a la subestación San Lázaro, que entró en operación en 1951 y fue el primero de su tipo en Latinoamérica. El otro, de 13.5 kilómetros entre las subestaciones Tasqueña y Tacubaya, alimenta a la subestación Condesa. La segunda es la reconstrucción del entonces nítido anillo de 230 kilovolts, hoy día un laberinto de líneas encerrado por el anillo de 400 kilovolts, con torres de acero de doble circuito
Diseño de la compañía para los estrechos espacios urbanos. A fines de los 50, MexLight adquirió además propiedades de la compañía hidroeléctrica del Amacuzac en liquidación. Amacuzac poseía una red de distribución en la colonia Asturias, al oriente de la Ciudad de México, con energía de pequeñas hidroeléctricas de Morelos. Entre 1945 y 1959, MexLight invirtió $120 millones a la paridad de los años 50. Reinvirtió la mayor parte de sus utilidades en perjuicio de accionistas y tenedores de bonos. Recurrió a sus fondos de reserva para depreciación y obtuvo préstamos al Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.